Buenas tardes, mi nombre es Yamila Cire Hernández Antón. Este trabajo consta de un fotodocumental de la jornada de prácticas llevadas a cabo en el Jardín de Niños Joaquín Fernández de Lizardi en un periodo del 3 al 14 de junio de 2024. El Jardín de Niños Joaquín Fernández de Lizardi, con clave de trabajo 21 de JN 0260F, turno matutino, tiene 43 años de haber sido fundado y se encuentra ubicado en la primera sección de la comunidad en la calle Plazuela Central número 1 en el municipio de Ahuetitla. La matrícula es de 52 alumnos distribuidos en dos grupos. El personal que labora es de dos educadoras, un grupo unido de primero y segundo y el grupo de tercer grado, que atiende a la par con la función de dirección comisionada dirigida por la directora y maestra titular Nadia Ivette Machorro Martínez. Para enfatizar en sus valores culturales, destaca un templo parroquial, monumento histórico que data del siglo XVII. La religión que profesan es católica. La fiesta que destaca es el tercer viernes de Cuaresma. Celebran con procesiones en honor al Señor de Clemencia y organizan una feria local. Cabe señalar que esas festividades no afectan, ya que los niños asisten con regularidad a la escuela. La lengua que predomina en los habitantes es el español y no emplean ningún dialecto. Ahora bien, el grupo de práctica de tercer grado tiene como características el gusto por actividades al aire libre, como realizar deportes, manifiestan interés con la lectura, cuentos y la música, se interesan con la dramatización y trabajan en equipo. Se ayudan entre ellos, son empáticos, solidarios y desarrollan juegos imaginativos, entre otras actividades lúdicas. En el instrumento de evaluación se detectó que las áreas de oportunidad inicialmente son en saberes y pensamiento científico, en el organizador curricular número, y en lenguaje en el organizador curricular de conversación y narración. Se pudo observar que es necesario propiciar la participación de manera motivante para que los pequeños se expresen sin temor o timidez, por la cual se desarrollaron actividades diversas, acciones de enseñanza en esos campos para atender sus dificultades. Las estrategias propuestas o aplicadas en este proyecto fueron las siguientes. Primeramente, hemos de saber que las estrategias de aprendizaje son el conjunto de pasos, operaciones o habilidades que un aprendiz emplee de forma consciente, controlada e intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas. Algunas de las estrategias empleadas en este proyecto son el juego simbólico, ya que a través de este juego los niños pueden interactuar o introducirse en el papel que vayan a desempeñar como un chef, un detective, un cartero, entre otros oficios y profesiones más. Además de que este tipo de juego, su objetivo principal es que los niños puedan llevarse experiencias previas mientras se divierten y aprenden. Otra de las estrategias aplicadas sería la teoría de constructivismo. Sabemos que esta teoría consta de que los niños aprenden a partir de los aprendizajes previos que ya poseen, siendo así que el alumno no solo es activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha las explicaciones del facilitador, en este caso puede ser la maestra titular o la practicante, de tal forma que es una estrategia que la mayoría de los niños de tercer año ya dominan y es de gran ayuda porque apoyan a sus compañeros que aún presentan dificultades para realizar ciertas actividades. Además, que una de las estrategias más que se puede observar o que se aplicaron fue el juego colaborativo, la manipulación de objetos, la indagación de temas de interés, en este caso se trabajaron con lo que son los portadores de textos. Ahora bien, la metodología aplicada fue, fue la de aprendizajes basado en proyectos comunitarios, la cual es una de las más representativas para trabajar el campo de lenguajes. Esta menciona que los alumnos se enfrentan a una problemática real de su entorno que deben resolver siguiendo un proceso de investigación-acción, movilizando conocimientos, habilidades y actitudes de una forma interdisciplinar y colaborativa. Esta metodología didáctica se compone de tres fases, las cuales son planeación, acción e intervención,
Asimismo, cada fase incluye una serie de pasos o momentos, siendo 11 en total. La primera fase, que es la planeación, consta de identificar una situación o problema que se negocie y se negocia de una ruta de acción. La fase 2 es que se realizan protecciones que permiten atender el problema identificado. Y la fase 3 es la intervención, que difunden producciones, se da seguimiento y se plantea cómo mejorar este problema identificado. Bueno, la metodología didáctica que apliqué me permitió explorar el entorno inmediato de las y los alumnos con la intención de identificar diversas situaciones, problemas y construir alternativas de solución a estas mediante el trabajo colaborativo, promover la diversidad de soluciones o problemas y situaciones a partir de sus necesidades, intereses, emociones y sensaciones, y también realizar actividades desafiantes al apropiarse de los lenguajes con el fin de aprender, divertirse, crear y, por supuesto, socializar. El nombre del proyecto se denomina Detectives en Acción Textual. La primera actividad que se trabajó en este proyecto se llama Agencia de Detectives. Primeramente, daré un contexto general de cómo he trabajado o cómo trabajé estas actividades. Primeramente, se dio a conocer qué eran los portadores de textos, qué tipo de portadores de textos habían y cuáles han conocido. Para esto se presentó diferentes láminas como son el instructivo, la receta de cocina, las historietas, las adivinanzas y por supuesto un cuento en gigante y también un ejemplo de carta. Para después darles a entender y conocer que para este proyecto seríamos detectives y como buenos detectives hemos de utilizar instrumentos que nos identifiquen. Hicimos lo que son la credencial detectives y la lupa a ocupar. Para eso la decoraron. En la credencial de detectives colocaron su nombre, su edad, su foto y su firma. En este caso, como no tienen firma, algunos la inventaron o cambiaron, optaron por poner su huella. La siguiente actividad se llama cuentos extraviados. Para esto, previamente a los niños se les dio a conocer qué son los cuentos, qué tipo de cuentos hay y para qué público se aplican. En este caso, los cuentos para ellos son los cuentos infantiles. Para esto, se ocupó la biblioteca del aula y ellos mismos tuvieron que ir a reconocer o buscar cuentos de su interés y los analizaron, los hojearon, vieron qué es lo que contiene un libro, qué partes son de un libro y previamente nosotros haríamos un mini cuento con siluetas que era la creación de nuestro personaje, algún animal o mascota que éste tenía, un mundo en el que vive y por supuesto algún villano o personaje extra que tuviera en el cuento para que después los niños, cada uno, fuera presentando de qué trataba su cuento, en qué lugar vivía este personaje y entre otras cosas más. Después, a partir de los cuentos que ya leyeron o han leído durante su vida, pues escogieron tres cuentos. Se realizó la plantilla con tres cuentos y ellos deberían de plasmar por medio de un dibujo qué cuentos eran sus favoritos. Y para finalizar, yo les leería un cuento de mi invención, además de que les presentaría el personaje principal de este cuento. La siguiente actividad se llama Extra Extra Periódico en Apuros. Para esto los niños previamente realizarían un rally donde tendrían que pasar tres obstáculos. El primero sería el tratar de encestar una pelota en un recipiente. El segundo era romper
un globo en una silla y por último tratar de salvar un periódico con una caña de pescar para que no cayera en el agua. Ya para el último tendríamos que realizar una noticia de su comunidad, alguna noticia predominante de su comunidad en la hoja de trabajo del periódico, la cual fue la más predominante fue la escasez del agua. Para la siguiente actividad se buscan historietas. Previamente se esconderían ejemplos de historietas en toda la institución para que los niños buscaran en equipos esas historietas y me las trajeran a mí para que después nosotros en conjunto analizáramos qué eran las historietas, qué tipo de historietas hay, qué elementos contiene la historieta y ya después de revisar todo este tipo de todos estos ejemplos de historietas, nosotros tendríamos que realizar una con las hojas de trabajo dadas ese día. La siguiente actividad previamente se ocupó o se les pidió a los padres de familia que para el día de trabajo de las recetas tendrían que llevar un gorro de cocina o en este caso de chef para que nosotros jugáramos a ser chefs. Ya para comenzar el inicio de esta actividad, yo les daría un contexto como tal de lo que son las historietas, qué eran las historietas, de qué trataban, ejemplos de historietas, dónde la han ocupado con algún familiar, con algún amigo, o otra persona. Y para después nosotros tendríamos que armar un rompecabezas de dos historietas para después hacerlas, para después que yo les otorgara los materiales para hacerlas y degustaran las producciones hechas. Ahora bien, esta actividad se realizó en conjunto con los padres de familia, acatando una de las problemáticas marcadas en el proyecto, que son la falta de apoyo de los padres de familia. Para esto, se mostraron, o primeramente, tuvieron que buscar en conjunto con sus padres y los niños las cajas que contenían los materiales de los instructivos o en este caso de los experimentos. Tenían los materiales y por supuesto los instructivos para después realizar la mitad de los experimentos en conjunto con padres y alumnos para después, ya en el salón, tendríamos que realizar nosotros los experimentos faltantes. En este caso realizamos lo que son la lámpara de lava y el slime. La siguiente actividad se llama el rescate de las adivinanzas. Como la actividad anterior, se esconderían en toda la institución adivinanzas a razón de que las buscaran y las analizáramos después en el grupo de qué trataban y cuáles hemos ya escuchado. Algunos de estas adivinanzas los niños pasaron a decirlas frente al grupo y los niños que estaban escuchándolas tendrían que adivinar de qué trataba o de qué objeto estaba escribiendo. Después nosotros con una hoja de trabajo realizaríamos una pequeña adivinanza que yo escribiría en el pizarrón y ellos tendrían que completarla en este caso, con el color del objeto para que se ocupaba y mmm, cómo lo trabajábamos o qué era, cuál era el objeto, cómo se llamaba el objeto.
Ya esta última actividad se llama contraseñas para caja fuerte. En este caso trabajamos el portador de texto que es en la carta. Previamente a los niños se les mostró qué era un ejemplo de carta, cuáles eran los elementos, que era, por ejemplo, que eran la fecha, el saludo, el, el desarrollo y ya la despedida y por último la firma y ya después se les daría a los niños lo que son los materiales para hacer una carta, que eran un sobre y por supuesto las estampillas. Ya después, con ayuda de la maestra, tuvimos que redactar que copiar el destinatario y el para qué y para quién, de quién era y para quién era. Y ya, pues previamente se les mostró lo que es un baúl, el cual tenía una ruleta del abecedario, para que después nosotros, para finalizar el proyecto, tendríamos que entregar esas cartas a las personas o que las habían hecho, en este caso su mejor amigo, haciendo que pues la leyeran, las conocieran y vieran cómo se hace una carta. Bueno, ahora bien, los recursos o materiales que ocupé durante este proyecto fueron lo que son las recetas de cocina, las hojas de trabajo como son las plantillas, el periódico, sobres, estampillas, plantilla de una carta, las plantillas de las historietas, cuentos, la credencia de detectives, el rompecabezas de las recetas de cocina, láminas de los ejemplos de portada de textos, el baúl de textos, adivinanzas y la caja con los materiales para hacer los experimentos y también la lámina de instructivo de experimentos. Bueno, quiero reconocer que la innovación que se llevó a cabo en este proyecto fue la aplicación de un Rayleigh, de que como tal, el conocer los portadores de texto no fuera tan formal, tan teórico, y se ocupara también lo que son actividades lúdicas para llamar su atención, ya que como sabemos los niños no son más de estar jugando, de estar explorando, de estar manipulando objetos. Entonces se aplicó los Rayleigh. También aplicamos lo que es el cuento, o apliqué lo que es el cuento inventado. Ellos mismos hicieron su cuento. La creación de las cartas, cómo se hacía una carta, qué llevaba, qué no llevaba. También el cerrar la carta, el ponerla y entregarla a su destinatario. También el apoyo de los padres de familia, conjunto con los niños, para que ellos vieran qué actividades se han aplicado en el trabajo llevado a cabo. Además de que también se aplicaron extras a las actividades principales, lo que son la creación de textos, de portada de textos, actividades de arte como son las técnicas de pintura, de las tradicionales, como por ejemplo ocupamos lo que son los popotes y el marmoleado, y también la creación de su lupa. Además de el kit de los experimentos, que constaba de buscarlo, que contenía lo que son los materiales para hacer un experimento y por supuesto su instructivo. Y bueno, los resultados obtenidos durante todo este proyecto fue que los alumnos, o las evidencias, en un tríptico gigante de las evidencias que se tomaron de las producciones de los portadores de textos que hicieron los alumnos, además de las láminas y por supuesto la foto grupal de los alumnos que trabajaron durante todo ese proyecto, que asistieron más a este proyecto, y pues además de la retroalimentación que previamente o al finalizar, bueno, se le hizo al finalizar el proyecto,
que la mayoría de los alumnos lograron un aprendizaje bueno en el conocimiento de los portadores de textos. Bueno, ¿qué aprendieron? Los alumnos de tercer año aprendieron a redactar una carta, a seguir los pasos de una receta, a llevarlos a cabo con precaución y mucho cuidado, a conocieron lo que son también las adivinanzas, cómo se crea una adivinanza, qué características tienes, qué objetos puedes hacer para aplicar una adivinanza, lo que son los periódicos, dónde los hemos visto, quiénes los ocupan, qué noticias predominan en su comunidad. En este caso, les repito, fue la escasez del agua, la creación de nuestra carta, las partes del cuento, de qué constaba un cuento, qué temas podríamos trabajar en un cuento, para qué edades se crean los cuentos, en este caso eran para los infantiles, por ser niños, y por supuesto muy extra fue la aplicación de la creación de una invitación. Bueno, para finalizar, todo esto, lo que ya observaron en el video, pues se llevó a cabo durante este proyecto, obteniendo buenos resultados y pues para finalizar puedo decir que fue un tema muy dinámico, trató de aplicarse lo más posible a actividades lúdicas para que los niños también llamaran su atención y no les crearan pues aburrimiento o desinterés. Y pues eso fue todo lo que se aplicó. Muchas gracias por su atención.